Entonces ya para concluir esta exposición acerca de las diversas posturas de creación y evolución, como vimos, teníamos toda una gama, digamos, de posturas madre, porque de estas se pueden incluso seguir desprendiendo otras, tener otras vertientes adicionales. Vimos posturas muy crédulas como creacionismo de tierra plana, geocentrismo, y las que más nos interesaron fueron creacionismo de tierra reciente y creacionismo de tierra antigua. Yo sé que muchos dirán, ay no, pero no puede ser factible los días de 24 horas. Vamos a ver la postura del autor. Yo comparto esa postura que maneja Antonio Cruz en su libro La ciencia encuentra a Dios. Dentro de esta tierra antigua vimos teoría del intervalo, del día-era, creacionismo progresivo, creacionismo del diseño inteligente, evolución teísta y evolucionismo materialista. Entonces me va a permitir leerles la posición o visión personal sobre el debate de los orígenes del doctor Antonio Cruz. El doctor Antonio Cruz manifiesta que, a pesar de que la Biblia no es un libro de conocimientos científicos, reconozco que siempre he tenido un gran respeto por el texto de los orígenes y por las verdades que encierra. De ahí que mi pensamiento haya cambiado desde el evolucionismo teísta que recibí de joven en la Universidad de Barcelona hacia el creacionismo de la Tierra antigua y el diseño inteligente que posteriormente descubrí en publicaciones norteamericanas. Quien les habla, su profesora María El Pilar, también está de acuerdo con estos dos tipos de posturas. Creo que la Biblia guarda silencio acerca de la antigüedad del universo, del sistema solar y del propio planeta. Desde el primer versículo de Génesis 1, en el que se afirma claramente que Dios creó los cielos y la tierra hasta el primer día de la creación, pudo haber transcurrido todo el tiempo de que nos habla la cosmología actual. Los miles de millones de años de transformación lenta del cosmos sin vida no suponen ninguna violencia para el texto bíblico. La escritura no da la fecha de la creación de los cielos y la tierra originales. Eso es cierto, ¿no? Es más, cuando se lee en Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, conviene tener en cuenta que la proposición en no aparece en el texto hebreo, sino que se añadió después en la traducción. Algunos hebraístas opinan que lo correcto sería porque 6 días trabajó Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Creo que esta es una traducción mucho más apropiada que refleja mejor la intención del autor. La cosmología actual cree que la luz procedente de la estrella más alejada a nosotros habría tardado en llegar unos 15.000 millones de años y que el planeta azul muestra evidencias de tener como mínimo casi la tercera parte de esa misma edad. Mi idea es que el universo y la Tierra fueron creados en un tiempo indefinido que la Biblia no especifica y después el Espíritu Santo de Dios inició la creación sobre una biosfera reciente ligada a los 6 días de la historia bíblica sobre una tierra antigua que no conocía ni la muerte, ¿cierto?, ni la vida, y que iba a ser la morada del ser humano. O sea, es una brecha sin vida entre estos elementos, pero la biosfera en real, o sea, toda la parte biológica es reciente. Pienso que los seres vivos y el propio hombre que constituyen esta biosfera son recientes en comparación con la Tierra, como los fósiles contenidos en los estratos rocosos que se produjeron a consecuencia de la gran catástrofe diluvial. Si fueran tan antiguos como propone el evolucionismo, las mutaciones provocadas por los rayos cósmicos
procedentes del espacio ya habrían acabado con la vida hace millones de años. Recuerda que esto lo vimos con los creacionistas de Tierra Reciente. ¿Sí? Y nada dice que hablemos de 6 días de la creación, y de hecho lo que dice la Biblia es 6 días. Estoy convencido que Dios creó más tipos básicos de organización biológica de los que existen en la actualidad, como lo demuestran los documentos de la explosión de vida del Cámbrico y ciertos yacimientos fosilíferos como los de Burgess Shales en Canadá y otros que presentan muchos organismos fósiles que ya no existen el día de hoy. Estos seres vivos poseían características altamente complejas y no eran simples o rudimentarios como a veces se pretende o se nos muestra. Por supuesto que después las especies, sí puede decirse que evolucionaron, ¿no? Pero ya entendemos a qué hace referencia, sino que se produjeron variaciones o microevolución, pero estos cambios quedaron siempre limitados dentro del ámbito de cada género y especie creada. O sea, no hay saltos a otras especies. La riqueza genética de cada uno de tales tipos creados por Dios era tan alta que la selección natural o artificial pudo producir especies, variedades, razas o subespecies nuevas. Sin embargo, las bruscas discontinuidades existentes entre los principales grupos taxonómicos sin formas de transición, ¿recuerdan los fósiles intermedios? Entre ellos, indican claramente que no se ha producido una macroevolución o evolución general entre los mismos y que las ideas transformistas de Darwin se estrellan contra la realidad de los hechos. Las primeras rocas de fósiles que aparecen en la columna geológica pertenecientes al llamado Proterozoico pudieron originarse en el momento entre la separación de las aguas y lo seco del día tercero, mientras que el resto de los estratos fosilíferos debieron originarse como consecuencia del diluvio que anegó la superficie terrestre, enterrando a los seres vivos allí donde se encontraban en una especie de fosilización ecológica o ambiental. Más que de eras geológicas o edades millonarias diferentes de cada estrato de sedimento, habría que hablar de zonas ecológicas distintas o ambientes de sedimentación. La mayor parte de los fósiles existentes se habría producido en un breve periodo que duró dicho diluvio, o sea, son del diluvio. Cabe la posibilidad de que el diluvio se originara a consecuencia del impacto contra la Tierra de un enorme meteorito. Creo que las elevadas dataciones que el evolucionismo asigna a ciertas rocas y fósiles se deben a errores introducidos en la determinación de los elementos radioactivos como consecuencia de los cambios provocados por las dramáticas catástrofes globales. El diluvio universal pudo provocar también otros grandes cataclismos, ¿cierto?, como la división continental, la extinción de los dinosaurios y otras muchas especies, un cambio climático mundial, la aparición de las fosas marinas y el levantamiento de las cadenas montañosas. Este modelo creacionista de la Tierra antigua acepta que la muerte no existió antes de la caída, sino precisamente como consecuencia de ella. Según la Biblia, la muerte no procede de la creación, sino del pecado. Esto contradice todo tipo de evolucionismo, así como las teorías del día-era, el intervalo con fosilización, el creacionismo progresivo, el de la Tierra reciente y, por supuesto, el geocentrismo y el creacionismo de la Tierra plana. Tal como enseña la Escritura, el pecado alteró profundamente las condiciones del mundo perfecto creado por Dios, pero queda la esperanza
de que en el futuro, con la venida del Señor Jesucristo, llegarán tiempos de refrigerio, aquellos tiempos de la restauración de todas las cosas, como lo dice Hechos 3:21, en los que el lobo morará con el cordero, el leopardo se acostará con el cabrito, mientras que el becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Isaías 11:6. Es decir, el mal, el dolor y el sufrimiento serán erradicados para siempre. En esto consiste la esperanza y la fe cristiana. Con esto cerramos. Esta es la postura que manifiesta el doctor Antonio Cruz y, como les dije, también coincido con ella. Puede ser que muchos otros autores, aún dentro del creacionismo, manifiesten otro tipo de posturas, por eso las vimos todas. Ya es tarea suya de entrar y analizar y sentarse con Dios y leer las Escrituras, porque por encima de la interpretación que podamos dar nosotros, sabemos que la Biblia es la verdad y es suficiente para darnos la explicación real. Debemos creerla a ella por encima de todo. Muchas gracias.